Entonces, estas pacientes fueron estudiadas en su momento, te hablo de hace muchos años, y se descubrió pues que había una serie de anticuerpos que dañaban la zona del endotelio. No es una enfermedad protrombótica hematológica pura, ¿no? Ni tampoco asociada a la médula, pero sí es una enfermedad donde hay alteración a nivel del endotelio. Entonces, el síndrome antifosfolipídico es una enfermedad autoinmune, sistémica, ya que va a dañar o va a comprometer vasos, o obviamente va a ser sistémica, y definida por la presencia de complicaciones. La tromboembólica, que es lo principal, comorbilidad de la gestante o ambas, ¿no? O el paciente puede haber tenido antecedentes, por ejemplo, de pérdidas fecales y también tener una TDP, no sé, en miembro inferior o una trombosis pulmonar. Entonces, tiene varios problemas ahí que tienen que asociarse al tromboembolismo. Es que nos llama mucho la atención, es la muerte fetal, ¿no? Y también abortos recurrentes. La paciente que tiene un problema de abortos recurrentes, además de estudio por compromisos infecciosos para poder determinar que no tengo infecciones, también tiene que estudiarse este tipo de problemas, ¿no? El SAF. Inclusive, nosotros teniendo pacientes que nosotros estudiamos si tienen lupus o no, aún teniendo lupus, vamos a tener que diagnosticar o descartar, porque el lupus de por sí solo no tendría por qué dar abortos recurrentes. Entonces, si tengo un paciente con lupus con abortos recurrentes, tengo que estudiar si tiene SAF o no. Sí, es muy frecuente la asociación SAF con lupus, entonces eso es interesante poder estudiar. Entonces tenemos una mujer, pues generalmente es mujer joven, que ha tenido recurrentes, o alguna muerte fetal, y en el examen del laboratorio vamos a encontrar anticuerpos antifosfolipídicos persistentes, y digo persistentes porque no vale solamente una sola toma, no es como el ANA, factor reumatoide, que solo una vez lo tomo y digo positivo, ya hago la unión con la clínica y digo, bueno, ya, si tiene AR o tiene lupus. En este caso, si lo vamos a ver en los criterios clínicos, vamos a tener que tener por lo menos 2 tomas de anticuerpos antifosfolipídicos para saber si tiene o no tiene el diagnóstico. Es una de las pocas enfermedades donde sí se requiere un marcador de sangre, ¿no? Hemos comentado, tenemos artritis reumatoide con factor reumatoide negativo, no es necesario tener el anticuerpo para diagnosticar artritis. En el lupus, aunque ahora ya es menos frecuente, casi todos nuestros pacientes tienen ANA positivo, pero por ahí puede haber alguno con ANA negativo que clínicamente tenga lupus y lo diagnosticamos como lupus. En el SAF tenemos que tener marcadores de anticuerpos antifosfolipídicos persistentes, si no, no es SAF. Puede ser cualquier otro problema de trombofilia, pero no podemos diagnosticar como tal hasta que tengamos los marcadores de laboratorio. Paralelamente vamos a encontrar también trombocitos como un signo clínico. Entonces, cuando hablamos de anticuerpos, ¿no? Anticuerpos antifosfolipídicos persistentes, tenemos que conversar un poquito sobre cuáles son esos anticuerpos antifosfolipídicos persistentes, porque son varios tipos. Uno es el anticoagulante lúpico, los otros son la anticardiolipina, y la otra es la antibeta 2 glicoproteína. Entonces, son los 3 más principales, ¿no? Entonces, que están dentro del grupo de los anticuerpos antifosfolipídicos. Entonces, el anticuerpo anticardiolipina puede ser IgG, IgM, ¿no? Y el beta-2 glicoproteína también puede ser G y M. Estos son los principales. Pero también tenemos el anticuerpo anticardiolipina A, también IgA. Los anticuerpos pueden ser cualquiera, inclusive hemos conversado y lo vamos a hablar el cuando hablemos del laboratorio, factor reumatoide también puede ser G, A o M, ¿no? Que son los principales. Inmunoglobulinas. Entonces, es una enfermedad donde hay daño endotelial y eso va a producir, obviamente, formación de trombos e hipercoagulabilidad. Entonces, hay trombos arteriales o venosos, ¿no? Va a haber pérdidas fetales recurrentes con la presencia de anticuerpos antifosfolipídicos y hay un signo clínico muy interesante que en verdad sí lo hemos visto en todos los pacientes de SAF, es el líbedo reticularis, que es esto de aquí que parece una malla, como si fuera una telaraña roja. Eso es porque hay lesión microvascular en la zona dérmica. Se forma y se comporta como si fuera una malla, ¿no? Y es una también inflamación de las zonas más venosas. Entonces, tenemos esto y clásicamente si nosotros vamos a la cama de un paciente con episodios de trombosis y vemos esto que es el líbedo reticularis, ya nos para la oreja, porque el líbedo reticularis en el SAF es así de fuerte, o sea, es un líbedo fuerte, o sea, se evidencia.
El lupus tiene líbedo, pacientes con Raynaud también tienen líbedo, pacientes con fibromialgia tienen líbedo, algunas pacientes que no tienen ningún problema también tienen líbedo, pero es un líbedo suave, ¿no? Que no es tan marcado, ¿no? Los niños, por ejemplo, tienen mucho líbedo porque la piel todavía está muy picada, digamos, delgada. Pero en un adulto, por ejemplo, con este tipo de líbedo, entonces ya no es normal, ¿no? Hay que recordar cuál es la epidemiología, es más frecuente en mujeres, como comento, por eso es que se asocia mucho con la pérdida fetal, más común de 20 años, ¿no? La prevalencia no es tan alta, hay 5 casos nuevos por cada 100.000 habitantes. Entonces, lo importante acá rescatar es la edad, porque es en edad reproductiva y es más en mujeres. Entonces, hay dos formas distintas de SAF, y una que es ¿no? Es la gran mayoría de SAF que tenemos, pero hay otro grupo que está asociado a las enfermedades autoinmunes, que es el SAF secundario. De la cabeza se asocia con lupus. El lupus, como comento, es la entidad clínica asociada más común, ¿no? El 20-35% de lupus desarrollan SAF. Ahora, uno puede tener, ¿en qué caso yo puedo pensar que un paciente tiene SAF? Sabemos que las lúpicas son jóvenes, generalmente en edad reproductiva. Si hay pérdida fetal es fácil, ¿no? Si hay abortos recurrentes y tienes lupus, es fácil suponer que tienes SAF además de lupus. Pero también hay otras lesiones de microinfartos cerebrales, lesiones de infartos a nivel del sistema nervioso central, en otras zonas, ¿no? Infartos intestinales que no son tan fáciles de diagnosticar y que también nos dan como signo clínico del SAF. Sabemos que hay SAF primario, secundario, pero hay un tipo de SAF que es, digamos, muy interesante y que se ve en unidades de cuidados intensivos, que es el SAF catastrófico. El SAF catastrófico puede llegar rápidamente a la paciente a la muerte, ¿no? Porque hay una microangiopatía trombótica masiva, trombos por todo sitio, lesiones agudas hepáticas, cardíacas, pulmonares, y el paciente puede fallecer en pocas horas. Se llama SAF catastrófico. Entonces, para nosotros diagnosticar SAF es uno, como le comentaba, uno de las pocas enfermedades donde sí se tiene que tomar en cuenta criterios, ¿no?, claros de diagnóstico, donde se tiene que combinar tanto el diagnóstico, los hallazgos clínicos como los de laboratorio. Los de laboratorio, a la cabeza, los anticuerpos, ¿no?, antifosfolipídicos. Entonces, ¿cuáles son los criterios clínicos? Tenemos dos, básicamente, los dos grandes grupos. Uno es la trombosis vascular, ¿no? Puede ser arterial, venosa o de pequeños vasos como los capilares, ¿no?, en cualquier órgano, pero por lo menos uno o más episodios. Puede ser una TBP, pulmonares, uno o más muertes que no se explica por anormalidades fetales, un feto normal morfológicamente, ¿no? Por lo menos de 10 semanas de gestación. Esa es una de ellas. O, estamos hablando de, puede ser cualquiera de las tres que están acá, uno o más nacimientos prematuros de un neonato normal morfológicamente antes de las 34 semanas de gestación, y que no se demuestre, pues, obviamente, anormalidades en el feto, pero que nuestra paciente obtener sí, porque se asocia mucho a SAF, preeclampsia, eclampsia, ¿no?, compromisos de insuficiencia placentaria severa. ¿Por qué? ¿Por qué es que se pierde el feto, digamos, ya grandecito, o nace prematuramente un neonato, un bebé? Porque hay microinfartos a nivel de placenta. Por eso es que se pierde la gestación, tanto en abortos como en niños ya formados o el parto prematuro, ¿no? Entonces, si tiene suerte la mamá de que el bebé llegue a término, pero obviamente hay una insuficiencia placentaria marcada, eso provoca obviamente que el niño nazca prematuramente, pero por lo menos llega hasta la edad donde ya la organogénesis ya se hizo, ya se formó, entonces ya pues a las 33, 32 semanas pueden nacer. Ese es otro. O 3 o más
abortos consecutivos, espontáneos, antes de las 10 semanas de gestación, que la mamá y el papá no tienen ningún problema, digamos, anatómico, hormonal, que justifique que nuestra paciente tenga tantos abortos recurrentes, ¿no? Entonces, cualquiera de los tres es un signo de compromiso en el embarazo, y también tenemos los compromisos vasculares. Entonces, recuerden que de esto de aquí, basta que nosotros tengamos uno de los dos, ya sea compromiso de trombótico vascular o compromiso de embarazo. Y ahora, hablamos de los criterios laboratorios que son tan importantes, ¿no? Anticoagulante lúpico, hemos conversado, anticardiolipina y antibeta 2 glicoproteína. Son los tres anticuerpos antifosfolipídicos, ¿no? Tiene que ser encontrados en 2 ocasiones el anticoagulante lúpico, con una diferencia de 12 semanas. Por eso comentaba con ustedes que no es una sola dosis, no es una sola toma, ¿no? Tiene que haber 3 meses por lo menos entre una y otra, y tiene que haber habido positividad en ambas. Cuando hablamos de anticardiolipina, tenemos IgG y IgM, los dos isotipos en plasma o suero. Ahí nos dicen cuánto es la medida que debemos esperar. En 2 o más ocasiones también, con 12 semanas de separación, 3 meses. O sea, si yo tengo todo negativo una vez y el siguiente 3 meses tengo positivo, entonces tampoco me vale, porque voy a tener que esperar otros 3 meses por lo menos para poder hacer una segunda toma. No me vale solamente tener una sola medida. En beta-2 glicoproteína también, IgG o IgM, ¿no? También en más de una ocasión, 12 semanas de diferencia. Entonces, puedo presentar un criterio clínico más uno de laboratorio y puedo estar diagnosticada de SAF. Entonces, hemos conversado del líbedo reticularis, que es esto de aquí. Marcos, sí, está bien. Doctora, una consulta. Usted me comenta que las tomas de los exámenes de laboratorio deben ser por lo menos 2 para confirmar. Pero en el caso de que el paciente muestre, por ejemplo, ya 2 criterios clínicos y un positivo de laboratorio, ¿igual se le vuelve a tomar para corroborar o ya se diagnostica de frente? No, es que el criterio de laboratorio no es positivo si no tienes 2 tomas por lo menos. Entonces, si tú tienes solamente una toma, estás hablando que el paciente tiene 2 criterios clínicos, pero no tiene ninguna de laboratorio. O sea, para que se califique como criterio laboratorial, tienes que tener 2 tomas por lo menos, por ejemplo, de cualquiera de estos 3. Por ejemplo, yo entiendo, tu paciente es una mujer embarazada que ha tenido 3 abortos recurrentes, ¿no? 4 abortos recurrentes, ese es un criterio clínico. Y también la paciente ha tenido una TBP, una trombosis venosa profunda en miembro inferior. Pero tú le has hecho ahorita, un corte y has tomado su anticuerpo anticardiolipina, coagulante lúpico y ha salido positivo, ¿no? Pero no quieres esperar hasta dentro de 3 meses para poder pedirle otra vez, pero y tú dices, voy a diagnosticarla de SAF, no la puedes diagnosticar de SAF. ¿Por qué? Porque tú solamente en criterio de laboratorio no tienes ninguno. El criterio incluye 2 tomas. Si tienes un criterio laboratorial tampoco. Entonces, tienes una paciente con SAF, supuesto SAF, no lo sabes todavía, que tiene pues criterios clínicos nada más, no tiene criterios de laboratorio todavía, porque solamente han tenido una sola toma. Ahora, uno puede diagnosticar, digamos, operativamente SAF, porque también lo hemos hecho en el servicio, teniendo solamente una prueba de laboratorio, porque que no es criterio de laboratorio, sino una sola prueba de laboratorio positiva, poníamos nosotros síndromes, o sea, SAF operativo, ¿no? Se espera en 3 meses confirmar diagnóstico, pero uno ya trata el problema, si es que es agudo, si el paciente obviamente tiene un proceso agudo en ese momento, se lo tiene que tratar como tal, pero digamos, de manera estricta no es un SAF todavía. No es un SAF. Además que mientras tú haces este diagnóstico tienes que descartar todos los demás tipos de trombofilia, que eso lo tiene que ver hematología. Hay otro grupo muy grande de enfermedades que dan casi lo mismo, pero no dan anticuerpos persistentes. Hay trombofilias con alteraciones genéticas, con alteraciones en las células presentadoras del endotelio, etcétera, que también hematología tiene que estudiar. Para el efecto de tratamiento de nuestro paciente, tratamiento tanto en trombofilia como en SAF, para efectos del cuidado de la paciente, es lo mismo, porque le vas a dar, si tiene una TBP, por ejemplo, una trombosis pulmonar, le vas a dar anticoagulantes. El manejo, obviamente, va a ser de acuerdo a los síntomas que tiene el paciente, pero no podemos todavía decir que tiene un SAF establecido con solo un laboratorio.
Gracias, doctora. Ya, mi amor. Entonces, acá tenemos líbedos reticulares. Voy hacia atrás y vamos a ver el líbedo reticulares, aunque lo vamos a ver más adelante también. Ahí está. Este es el líbedo reticularis, ¿no? Que es lo más clínico que uno ve del SAF, ¿no? Porque todo el resto, bueno, eso y los abortos, el resto lo tenemos que ver. También puede haber infartos en las manos, en los dedos, por SAF también, ¿no? Necrosis de dedos, de manos y pies, pero lo más común es el líbedo. Entonces, tenemos líbedo reticularis como clínica, es clínica, no es un criterio clínico, es clínica que uno encuentra. Trombocitopenia, que usualmente no es tampoco demasiado bajo, ¿no? Tenemos 50.000, 60.000 plaquetas. No es como el lupus, que yo tengo plaquetopenia de lupus de 20.000, 10.000, 8.000, ¿no? No es tan severo. Puede haber anemia hemolítica autoinmune también asociado, puede haber enfermedad valvular cardíaca, ¿no? Un síndrome de esclerosis múltiple light, ¿por qué? Porque va a haber microinfartos a nivel del sistema de sustancia blanca, a nivel del sistema nervioso central. Entonces va a haber signos clínicos de esto y también puede haber microinfartos a nivel de la médula espinal, entonces puede haber mielopatía. En el laboratorio, como hemos comentado, anticardiolipina y anti-beta-2-glicoproteína, también se puede evaluar la inmunoglobulina A. Digamos, podemos tener, pero dentro de los criterios A, es el criterio G y M. Entonces, la patogénesis, bueno, sabemos que mucho tiene que ver con las células que se presentan a nivel del endotelio, ¿no? Las moléculas que se presentan en la pared endotelial, hay moléculas de adhesión, ¿no? Que van a estar formadas principalmente por beta-2-glicoproteína, y los formadores de los anticuerpos, que es los antifosfolipídicos, anticoagulante lúpico y anticardiolipina, van a asociarse con la presencia de linfocitos B y en las células presentadoras de antígeno. Lo van a ver ustedes mejor en su clase teórica, ¿no? Entonces tenemos acá el trombo, ¿no? Puede haber un factor que estimule la formación protrombótica, como por ejemplo trauma, infección, ¿no? O factores procoagulantes, para que se desencadene, obviamente, la formación del trombo. Sin embargo, el compromiso endotelial es lo más importante. Hay actividad endotelial, hay activación de las células endoteliales que van a hacer que el cuerpo comience a formar anticuerpos. Entonces vamos a encontrar, obviamente, una cantidad de carga inflamatoria que va a llevar finalmente a la formación de trombos. Y eso lo van a ver en su teoría, seguramente. Este es una fotito que me llamó la atención de internet, que dice cómo poder, para poder diagnosticar SAF para principiantes, o sea, para mí. Les puedo tener una mujer joven con una trombosis a repetición y abortos espontáneos, ¿no? Y a esto le pido sus anticuerpos antifosfolipídicos. La trombosis puede ser venosa, profunda, puede ser trombosis cerebral, como le digo, con microinfartos, puede ser trombosis mesentérica, no puede ser trombosis en miembro inferior simple, entonces no habría problema cualquiera. Y eso nos puede llevar finalmente a sospechar y pedir los anticuerpos. Si nosotros vemos y vemos que cualquier órgano de nuestra economía puede tener trombos, porque todas tienen circulación obviamente, vamos a pensar que puede haber un sinnúmero de manifestaciones, ¿no es cierto? Puede haber migraña, accidente cerebrovascular con trombos, isquémico transitorio también, embolia pulmonar, trombosis de válvula cardíaca, enfermedad de todo lo que tenga que ver con trombos, ¿no? Arteriales, venosos. Pero lo que más impacta en la paciente y que generalmente nos lleva al diagnóstico antes de que se presente trombosis de órganos importantes son la pérdida fetal, ¿no? En nuestro paciente con SAF, como va a haber trombos recurrentes en la placenta, va a presentarse también restricción de crecimiento intrauterino y preeclampsias severas y eclampsias también, ¿no? Un momento, por favor, chicos, disculpen.